amigo quiere saber, última semana, qué lindo que todos están aquí. En verdad que Dios los bendiga mucho. Es muy hermoso verlos a todos y en verdad espero que hoy Dios pueda hacer, hablando a su vida, Dios pueda hacer, no solamente hablando, sino obrando en su vida y motivándolo a más en Él, más en su caminar y a crecer y a, pues obviamente, tomar siempre decisiones. Como le digo, mi esperanza cada vez que estoy en este lugar es que usted no salga igual de este lugar. Que usted pueda llegar, ciertamente tal vez llegó cargado aquí, tal vez ha llegado con muchas cosas en la mente, en el corazón, pasando por muchas situaciones y lo entiendo. Y espero que cada vez que usted viene a este lugar y sale de este lugar, salga diferente, salga distinto, salga transformado, salga a veces también confrontado por la misma palabra, porque espero que usted esté escuchando este mensaje no viéndome a mí, sino sabiendo de que Dios está hablando a su vida a través de mi vida. Entonces realmente lo animo a que hoy pueda preparar su corazón. Y en especial que hoy pueda preparar su corazón, porque si usted vio el video, hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante interesante, a veces es bastante sensible y es importante, pero es bien importante de que usted y yo podamos hablar acerca de este tema. El tema que estaremos viendo hoy, o la pregunta que estaremos respondiendo hoy es la siguiente: es cómo un Dios amoroso, cómo un Dios de amor puede enviar a la gente al infierno, o va a enviar a la gente. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? Y esta es una pregunta bien válida, porque todos tienen un contexto aquí. No importa de dónde tú seas, no importa de dónde hayas llegado, todos tenemos un contexto cultural en lo que creemos algo acerca del infierno. Muy poquito, muy grande, no sé. En el tiempo posmoderno que vivimos, yo creo que la mayor parte es muy poquito, porque ciertamente esto es algo que a nadie le gusta escuchar. Y a medida que a nadie le gusta escuchar, es un tema que más se busca ocultar. Y obviamente también hay muchas personas y hay muchos pastores que les da miedo predicar acerca de este tema. Y no es que yo me estoy echando flores ni laureles, sino que a veces da miedo hablar de este tema. Entonces, ¿sabe? Es importante que usted y yo podamos conocer, porque ciertamente esta es una de las doctrinas, pero que no va sola. La Biblia habla acerca del infierno, pero no habla de una manera sola, unilateral y pues separada de todo el resto de la Escritura, sino habla en relación al pecado y habla también en relación a la gracia, a la justicia de Dios y también al amor de Dios. Entonces es bien importante, si usted y yo entendemos esto, vamos a entender un gran porcentaje de lo que las buenas nuevas de salvación nos están hablando, de lo que la obra de Jesús significa, de lo que esto de la Escritura nos muestra y nos trata de ayudar a entender. Ciertamente a veces no es un tema tan agradable, pero es importante. Y la idea de esto, o la gran pregunta acerca de esto, es ¿cómo es posible que si cada vez escuchamos que Dios es un Dios de amor, cómo es posible que una persona o alguien pueda ser enviado por Él a un lugar que escuchamos o alguna vez tal vez en nuestro contexto tenemos que ha sido o es un lugar de perdición, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento? Entonces la gran pregunta que tal vez usted y yo nos podemos preguntar aquí o hacer para poder continuar y caminar, introducirnos, inducirnos en este tema es si realmente Dios aquí está obrando únicamente en base a amor o está obrando en base a algo más que muestra sus atributos. De hecho, cuando usted y yo nos exponemos a la Escritura, usted y yo vamos a encontrar algo importante, que la Biblia nos habla acerca del amor de Dios muchísimo. Muchísimo. Pero Dios no es únicamente amor, sino también nos habla de otros buenos atributos que tiene Él, como la justicia. Dios es un Dios justo. ¿Y sabe cómo se lo voy a demostrar? Cada uno de nosotros dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted anhela que las cosas sean justas? Sí, ¿verdad? No creo que haya ninguno de ustedes, ninguno de los que estamos presentes aquí, que diga, no, yo no quiero que las cosas se obren con injusticia. Yo quiero anarquía total, quiero que el mundo arda, ¿verdad? No hay uno de nosotros que esté así. Creo que todos tenemos un sentido en el que queremos buscar justicia y bienestar. Y entendemos esta relación. La justicia provoca bienestar. Y eso es algo importante.
Usted y yo estamos manifestando atributos de los cuales se reflejan en nuestra vida porque hemos sido creados y diseñados por Dios. Entonces usted y yo, tanto como tenemos amor, también obramos justicia. Ciertamente, no somos perfectos y lo obramos mal, pero Dios sí es perfecto. Y Dios obra justicia y obra amor y obra todo esto en una perfecta armonía donde usted y yo vemos misericordia, donde usted y yo vemos perdón, donde usted y yo vemos restauración de parte de Dios. Entonces es interesante que Dios está abordando este lado y si usted y yo nos metemos a la Escritura, vamos a encontrar que Dios no está haciendo esto y no está enviando realmente a alguien al infierno. Entonces, ¿qué dice la Escritura y cómo podemos entender y darle una respuesta a esta gran pregunta? Bien, acompáñeme para que usted y yo podamos ir entendiendo qué es lo que nos dice la Biblia y qué es lo que todo el contexto de historia que tenemos alrededor de nosotros nos enseña. Lo primero, le voy a mostrar 4 puntos y vamos a ir avanzando estos para generar un concepto general. Lo primero que usted y yo necesitamos conocer es que el infierno no es el deseo de Dios para la humanidad. Y esto es bien importante. Y esto es maravilloso. Y esto es una de las mejores noticias que usted y yo podemos tener. Porque si ciertamente tenemos un contexto en el que dice que hay un infierno, así como hay un cielo, usted y yo tenemos que saber que la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios no es mandar a nadie a este lugar. Y eso es algo bueno. El propósito de Dios es que usted y yo estemos con Él en la eternidad. Y cuando usted y yo nos acercamos a introducirnos un poquito en las Escrituras, vamos a encontrar pasajes como en Mateo o como en Apocalipsis que nos hablan acerca del infierno, que es un lugar preparado para todo aquel que rechaza a Dios o que está en una abierta rebeldía contra Dios. Y esto será manifiesto el día del juicio, dicen. Entonces, cuando usted y yo encontramos y hablamos esto, vamos a ver que realmente el infierno es un lugar preparado para pagar la deuda de la maldad, si así usted me deja y le ayudo a entender. Es un lugar donde se va a retribuir el rechazo por Dios. Haga de cuenta, en palabras más sencillas, es un lugar donde sí se manifestará la ira de Dios. Y eso es algo fuerte. Y eso es algo que a cualquiera de nosotros, y ahora que le acabo de decir eso, ciertamente lo va a generar como de, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Dios se enoja? ¿Dios tiene ira? Ciertamente sí, pero no la manifiesta como usted y yo, como yo, que cuando nos mojamos y explotamos, sino que Él la manifiesta en una forma contenida en un lugar específico. ¿Bien? ¿Está claro hasta aquí? Yo sé que ha habido harto movimiento por todos los que han ido llegando, entonces quiero recalcarle esto, porque si usted se ha perdido este punto de introducción, yo ya lo perdí para el resto del mensaje, y cuando termine de hablarle el mensaje, usted me va a decir, pastor, entonces Dios me va a venir al infierno, y no es lo que le voy a tratar de explicar y ayudarle a entender en esta mañana. El infierno no es un lugar que ha sido diseñado para el ser humano en sí. El deseo y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos. Y sabe, usted y yo podemos encontrar esto también en las Escrituras. Usted y yo podemos encontrar el concepto de que Dios no desea que el hombre se pierda, que el hombre se acerque, más bien Él desea que el hombre se acerque a Dios y pueda ser salvo. Mire, discúlpeme, aquí está. Segunda de Pedro en el capítulo 3 versículo 9 dice algo bien importante. Dice que Dios es paciente para con todos porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, al arrepentimiento. ¿Qué dice esto? Que usted y yo estamos en las manos de un Dios que con amor está buscando pacientemente que nos acerquemos a Él. Y no está diseñando todo esto para que usted y yo seamos condenados de una vez y para siempre, sino que Él está buscando restaurarnos. Y entonces usted y yo tenemos que luchar con conceptos que hemos adquirido a lo largo de los años y que se han adquirido de manera cultural y general. ¿A qué me refiero con esto? Una idea muy normal que se entiende acerca del infierno es que el infierno es el reino del diablo, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Estoy mintiendo? ¿No? ¿Verdad que esa es una idea muy cultural que tenemos? Eso es algo que se nota y se encuentra en muchos lugares. Otra idea que se tiene es que esto es una batalla entre el reino del diablo, que es el infierno, y el reino de Dios, que es el cielo. Y hay muchos conceptos que son culturales, pero porque sean culturales no quiere decir que son correctos. Hay muchos conceptos que vagan así a través de nuestras vidas y usted y yo los creemos y actuamos en base a ellos, pero no quiere decir que sean así. De hecho, una de las ideas que culturalmente más idea o imagen del infierno ha creado en nuestras vidas es una obra que ha sido escrita en los 1300 que se llama La Divina Comedia. Y su autor, discúlpenme si lo pronuncio mal, su autor es Dante, el apellido sí que no lo sé pronunciar, Alighieri, ahí está, Alighieri. Bueno, Dante, la obra de Dante, la Divina Comedia, eso sí que sé que lo sabemos muchos. Y entonces esto muestra una imagen, una pseudoimagen de lo que es el infierno, de lo que hay debajo de o en la futura vida, pero realmente no es algo que la Escritura menciona y habla. De hecho, si usted y yo podemos buscar con mayor intensidad esto, Jesús es una de las personas que más habló acerca del infierno. En el Nuevo Testamento usted y yo encontramos muchas citas de nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de esta realidad. Y creo que es mucho más fiable que usted y yo podamos confiar en el Señor Jesús en la explicación del infierno, en que podamos confiar en una persona que ha dado su criterio oportuno. Y es bueno porque usted y yo vamos a poder confrontarnos delante de esta realidad y pensar y meditar acerca de ello. Ahora, cuando usted y yo miramos a la cruz, es la prueba más grande en la que usted y yo podemos encontrar y hallar que Dios no desea que la humanidad vaya a este lugar. Cuando usted y yo miramos la cruz, tenemos que entender algo. Estamos viendo que Dios, un Dios de amor, un Dios de gracia y también un Dios de justicia, está obrando una manera en la que usted y yo podamos librarnos de este desenlace horrendo y terrible que está puesto para todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Entonces, cuando usted y yo vemos a la cruz, realmente lo que necesitamos ver es que Dios nos ama tanto, que es un Dios tan grande de amor, que no quiere más bien que nadie vaya al infierno y que no envía a nadie al infierno, porque provee la oportunidad y provee la manera para que el ser humano pueda librarse de esa realidad. Es todo lo distinto a lo que realmente esta pregunta nos ayuda a entrar y aprender. Ahora, lo que sí hay una realidad, ¿quién llega a este lugar? ¿Quién entra a este lugar llamado infierno? ¿Quién es el que experimenta esta situación? ¿O quién será el que experimenta más bien esta situación? Y la palabra nos habla algo acerca del pecado y la justicia de Dios. ¿Sabe? Hace un momento le mencionaba que Dios no solamente es un Dios de amor, sino que Dios también manifiesta y muestra otros atributos. Y Dios también es un ser justo. Es justo. Esta implicación de que Dios es justo nos tiene que ayudar a reconocer de que Dios no va a dejar impune el pecado. ¿Sabe dónde se lo puedo demostrar? Tal vez si cambiamos esta pregunta y decimos, ¿cómo es posible que un Dios tan justo deje sin pago a alguien que es tan profundamente malvado en esta tierra? ¿Sí? Piense en la cantidad de personas que asesinan a sangre fría a otros. Piense en las personas que utilizan su poder para destruir naciones enteras. ¿Sí se da cuenta? Si usted y yo cambiamos simplemente un poco la pregunta, vamos a entender que hay una búsqueda de justicia y que la acción incorrecta que rechaza y que se aparta de Dios también tiene una consecuencia. Entonces, usted y yo encontramos que Dios nos está hablando y la Biblia nos está hablando de que Dios es un Dios justo. De hecho, Proverbios, si usted va a Proverbios en el capítulo 6,
usted va a encontrar en los versículos 16 al 19 una descripción muy exacta y literal de cosas que Dios rechaza y que Él considera y ve como un pecado. Si usted va a 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 6, usted va a encontrar una descripción de todo el capítulo 13 que habla acerca del amor. Y si usted quiere conocer cómo es que Dios ve y manifiesta el amor, allí hay un gran ejemplo. Ahora, si usted y yo nos metemos a ver ese capítulo, encontraremos que Dios dice que el amor no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Y entonces allí tenemos usted y yo una buena prueba de que Dios no puede actuar de una manera incongruente consigo mismo. No puede decir, porque soy amor, voy a hacer ojitos corazón y ojos que no ven, corazón que no siente, y no voy a decir nada por el pecado. Me voy a dar la vuelta. Actúa como quieres y nos vemos el día del juicio. No puede. Porque tanto como Dios es amor, de la misma cantidad es justicia. Entonces usted y yo encontramos un Dios que no puede hacer ojitos ciegos al pecado, pero que nos ama tanto que no quiere que usted y yo vivamos y tengamos que estar condenados por causa del pecado. Entonces, en esta situación, ¿qué solución hay? ¿Cómo es que usted y yo podemos encontrar una salida a esto? Si usted no está familiarizado con el término del pecado, o usted no ha entendido tal vez hasta ahora, o ha agarrado muchos conceptos y ha desarrollado uno propio acerca del pecado, quiero mostrarle las palabras de un estudioso, de un teólogo de hace muchísimos años atrás, que describió de esta manera el pecado. Y creo que nos va a ayudar a usted y yo poder comprender. Dice, mediante el pecado, el hombre coloca su voluntad por encima de la del Señor, y con esto arroja a Dios como basura debajo de sus pies. Se lo traduzco en una forma más fácil de que usted y yo podamos entender, o tal vez no, tal vez lo voy a complicar más, pero digámoslo así, el pecado es una rebelión directa contra Dios, una decisión consciente de rechazar la voluntad de Dios y propósito para nuestras vidas. Entonces, quiero que usted entienda algo. A veces decimos como de, es que se ha emborrachado aquel fin de semana, entonces ese que se emborracha está en pecado. O hablamos, el que es violento y reacciona con ira, esa persona es la que es pecador. Oh no, el que es mujeriego o el que no perdona, ese es el que tiene pecado. Pero la verdad es que abiertamente no es solamente la acción de lo que haces lo que es pecado, sino que lo que Dios está tratando de ayudarnos a entender es que el pecado es una decisión consciente en la que tú y yo decimos, no me importa lo que tú tienes que decir. Yo tengo la capacidad de tomar mejores decisiones que tú. Y yo sé qué es lo que más me conviene a mí y no tanto tú. ¿Les parece familiar? ¿Sí? ¿No? ¿No les parece familiar? ¿No les parece familiar la idea de que cada uno de nosotros decide muy unilateralmente, sin consultar a Dios en las cosas de nuestra vida? ¿No les parece que a veces usted y yo decidimos hacer muchas cosas en nuestra vida, tal vez motivados por la ambición, tal vez motivados por algún deseo profundo en el corazón, pero realmente bien apartados de lo que Dios está hablándonos en su voluntad? De hecho, por ejemplo, una forma fácil de entender es que el perdón, Dios nos habla acerca del perdón tantas ocasiones, y a veces usted y yo luchamos con este deseo de no queremos perdonar al que nos ha hecho daño, cuando todo lo contrario Dios nos ha mostrado, y usted y yo que hemos ofendido abiertamente haciendo esto a Dios, Él nos ha perdonado y nos ha recibido con amor. Es bien interesante cómo a veces reaccionamos. A veces nosotros mismos generamos esta imagen distorsionada de lo que realmente Dios nos está mostrando. De hecho, usted va a notar que todas las acciones pecaminosas son una manera distorsionada de ver las virtudes y las entregas amorosas de Dios. Eso es bien, llama la atención. Pero hoy no estamos para hablar tanto en profundidad de este detalle. Lo que sí es importante es que usted y yo podamos comprender esto, porque cada vez que usted y yo decidimos completamente rechazar
esa voluntad de Dios sobre nuestra vida, lo que Dios nos ha dado, o lo que nos instruye a cómo dirigirnos y qué valores tener en nuestra vida a través de la Escritura, usted y yo abiertamente estamos rechazando la gracia y la gloria de Dios. Y en palabras de nuestro buen amigo Thomas Shepard, que hace un momento le acabo de leer, es como si arrojaríamos a Dios como un trapo de basura debajo de nuestros pies. Y esto es importante, ¿sabe? Porque a veces nuestra vida se conduce en base a decir, pero yo soy bueno, pastor. Yo no le hago nada malo a nadie. El hecho de que no tomes, el hecho de que no reacciones con ira, el hecho de que tal vez, no sé, seas gentil con todas las personas, no hace que tú seas libre de pecado. Y no hace que Dios va a decir, bueno, ya es que es buen chango, lo vamos a dejar pasar. No, te estoy diciendo que Dios es justo. Y si tú rechazas abiertamente a Dios, ciertamente te estás exponiendo a algo. Y si tú te acercas y aceptas a Dios, y aceptas las conductas, aceptas el entendimiento de su palabra, ciertamente su fruto va a llevarte a una vida eterna. Porque estarás entendiendo que ha habido algo que te ha hecho libre, que no son tus buenas acciones. No es que tú eres buen chango, o buena persona, o buen muchacho, o buena muchacha. Es que soy lo mejor. No. No se trata de las acciones, se trata de que tú y yo abiertamente estamos en una rebeldía contra Dios y necesitamos a alguien, algo que nos pueda hacer reaccionar. Y allí es donde tú y yo vamos a encontrar nuevamente el amor de Dios, porque encontramos el sacrificio de Jesús allí para salvarnos. Dios no envía a nadie al infierno. El hombre es el que escoge rechazar a Dios. Y esa es la parte que tiene que hacer clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta es la parte que si usted y yo logramos que esto se ponga allí como en un equilibrio o encaje como un rompecabezas o la forma que usted prefiera entenderlo, si usted y yo logramos que esto haga efecto en nuestra mente y en nuestro corazón, usted y yo vamos a experimentar una realidad distinta delante de Dios. ¿Sabe? Dios no envía a nadie al infierno. Dios coloca las dos opciones. En Deuteronomio hay una forma bien interesante, en uno de los primeros libros de la Biblia hay una forma bien interesante en la que Dios muestra este concepto. Dice, yo coloco delante de ti la bendición y la maldición. Y dice, si tú quieres la maldición, si tú quieres, camina por este camino. Si tú quieres la bendición, hay este camino. Y ciertamente el fruto será este y el fruto de aquello será eso. No estoy diciendo que los de aquí están en maldición y los de aquí en bendición, ¿ok? Para que siempre cuido la sensibilidad de todos. ¿Sabe? Pero es importante que usted y yo entendamos eso, porque Dios está manifestando que hay camino, que usted y yo podemos caminar. Usted y yo podemos transitar. ¿Sabe? Es bien interesante porque Dios no rechaza a nadie. El que le busca puede encontrar la gracia de Dios. Y ciertamente Dios acepta toda la responsabilidad para la salvación de aquel que está. Como vemos en la cruz, Dios acepta toda la responsabilidad para salvar a alguien. Él está haciendo toda la obra. Por eso usted y yo encontramos en la cruz el perdón de los pecados. Pero la otra parte de esto es que el ser humano tiene toda la responsabilidad por su condenación si elige ignorar y rechazar a Cristo. Y esto no lo digo yo, y no son palabras de un buen teólogo, ni son palabras de alguien que se ha innovado una historia. Y un poquito le muestro una porción de la Escritura que habla abiertamente este mismo mensaje que le estoy mencionando. Y cuando le decía que Jesús fue una de las personas que más habló del infierno, es cierto, porque de hecho Jesús mostró una enseñanza en la que refleja esta situación. Si usted va en su Biblia y abre en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, usted encontrará una historia que habla de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico. Aprovecho. ¿Alguien no tiene una Biblia? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien quiere una Biblia? Allá, vamos, para allá. Reina, ¿me puedes alcanzar? Alguien nos regaló esa Biblia esta mañana y estaba aquí para regalársela a alguien.
Lucas, capítulo 16, habla una historia que se llama Rico y el Lázaro. De hecho, es una parábola que Jesús cuenta. Una parábola era una historia con conceptos que eran muy comunes de poder entender en ese momento para que todos pudieran recibir el mensaje. Y lo que está ilustrando es dos personas. Un Lázaro, que era un pobre, y una persona rica que se guiaba por su capacidad adquisitiva, y esto era la dirección en su vida. Y entonces surge que ambos mueren. Y la historia cuenta, Jesús cuenta, que Lázaro pasa a estar en un lugar que se llamaba, o en ese tiempo se entendía como el seno de Abraham, que básicamente es como una antesala o el cielo, y y el rico pasa a un lugar de tormento que era conocido, o en ese momento se lo mencionaba como el Seol. Y usted y yo encontramos que hay una conversación entre estas personas. Lo tengo que parafrasear porque si nos los ponemos a leer nos vamos a comer mucho del mensaje y no voy a tener tiempo para explicarle varias cosas. Pero en esta historia hay una conversación entre el rico, la persona rica. Y él trata de decir, yo quiero salir de aquí para anunciar a los que están afuera que esto sí es real. Quiero tener la oportunidad. Y él dice, no, ya no se puede. Tuviste tu oportunidad allí. Escuchaste el mensaje. De hecho hay una palabra textual que ahí dice, el profeta y los escritos te dieron luz del mensaje y tú decidiste no escucharlo. Él decidió rechazar e ignorar el mensaje del Evangelio, rechazar e ignorar a Dios. Mi pregunta es que si tú en este día estás escuchando esto, no quiero que te sientas condenado, pero quiero que se sientas en la realidad de que tú estás escuchando un mensaje, domingo tras domingo, o en el lugar en el que estés, a través de que el Evangelio llegue a tu vida, tú estás escuchando un mensaje. Y ciertamente, un día, si no lo decides hacer ahora, un día vas a tener que dar la respuesta. Lo complicado de esto es que cuando tú esperes al día para dar la respuesta, tal vez la respuesta ya no va a servir en ese momento. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el Evangelio. Nos está diciendo que Dios no envía a nadie al infierno. Dios ha abierto en amor la posibilidad para que todos podamos acceder a la salvación. El problema es que rechazamos y buscamos empujar este mensaje de la gracia de Dios. Lo que te decía hace un momento, el amor de Dios en la cruz es la solución para el problema del infierno. No solo del infierno, del pecado en general, pero es la solución. Y aquí es donde te decía que te quiero mostrar la escritura que habla acerca de la idea en que tú y yo podemos rechazar esto o no. Juan 3:16, ¿todos conocen este versículo? Es uno de los más famosos. Tú no necesitas haber asistido a una iglesia para haber escuchado este versículo. Con que hayas pasado TikTok y algún mensaje cristiano en TikTok, ya te va a aparecer allí Juan 3:16 por lo menos. Juan 3:16 dice, la primera parte dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ese mensaje nos fascina a todos. Porque ¿quién no quiere tener vida eterna? ¿Verdad? Si yo te ofrezco un regalo y te digo, ven, abrázame hoy día y te llevas $1 millón, voy a ser la persona más abrazada en el día domingo que nunca antes en la existencia haya habido, ¿verdad? ¿O no? ¿No me abrazaría si le digo, le doy $1,000 o $1 millón y si usted me abraza? ¿Vea? Ni esperaría, ya estaría aquí volteado con los abrazos. Lo mismo pasa con este versículo. Este versículo habla de una manera hermosa de la gracia de Dios. Está mostrándonos que Dios nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que pase a la eternidad con Él. ¿Se da cuenta? Tenga una vida eterna con Él. El problema es que usted y yo solo leemos ese versículo y no leemos el contexto de lo que dice ese versículo, lo que continúa hablando. Y cuando leemos lo que continúa hablando es que usted y yo entendemos el concepto general y real de lo que Jesús nos está diciendo. Esta es una conversación de Jesús con un personaje que se llamaba Nicodemo. Y créame, ese Nicodemo nos podía dar vuelta y revuelta aquí en las Escrituras. Era una persona que vivía para enseñar
que vivía para conducir a otros en el mensaje de Dios. No era alguien que no conocía. Y esta conversación Jesús la está teniendo con él. Y le dice lo siguiente. Después de decirle lo hermoso y agradable, le dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. De ahí todavía sigue hermoso, porque si tal vez no le afecta directo, nos llena completo. Pero continúa diciendo, no hay condenación para todo el que cree en él, hablando del que cree en Jesús. Y aquí entra lo fuerte. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esto continúa. Y dice lo siguiente, y lo explica, para que usted y yo no le tratemos de dar otro significado. Dice esto, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, hablando de Jesús. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y ahí es la historia completa. Si te das cuenta que lo que está diciéndonos es que ciertamente Dios nos ha entregado con amor un mensaje y una oportunidad para salvarnos. Está en Jesucristo, en que tú y yo creamos en lo que Él ha hecho. Pero si tú y yo rechazamos el mensaje, ciertamente no es que Él nos está condenando y Él está enviando a alguien al infierno. No, tú y yo estamos decidiendo, yo no te necesito, yo sigo mi vida. Y como bien dice Proverbios, todos los caminos en los ojos del hombre parecen de bien, pero hay caminos que su final es muerte. Y Dios nos da la oportunidad, ¿sabes? Dios te ve a cada uno, Dios te conoce y Dios te entrega esta oportunidad, tanto como me la ha entregado a mí, te la entrega a ti. Esto no se basa en que tú y yo decimos como, no, yo sí estoy de acuerdo con esto, pero estas cositas no me gustan. No, es como delante de un juez, ¿no? Si tú vas y te estrellas en un auto y matas 2 personas, no vas a ir delante de un juez y dices, no, juez, es que yo no estoy de acuerdo que esa calle no tenga tan poca velocidad. Deberíamos ir más rápido. Al juez no le interesa tu opinión. Al juez le interesa que tú has hecho una secuencia de acciones que han dañado y por tanto necesitas recibir un castigo. ¿Te das cuenta? Eso mismo va a pasar el día del juicio. Tú y yo podemos llegar con nuestra bolsa de opiniones delante de un Dios viviente que nos ha entregado la opción de amor y nos ha entregado también un entendimiento de juicio. Y tú y yo podemos llegar con nuestras opiniones y decirle, no, es que a mí no me parece esto que tú has hecho. Y te va a decir, pues bueno, buena suerte, porque yo te he dado la oportunidad. Te he entregado a mi Hijo para que tú te salves, para perdón de tus pecados, para que tú te libres de la consecuencia de este lugar. Pero tú no lo has decidido, tú lo has rechazado. Y no te estoy condenando yo, tú has tomado la decisión de no caminar aquí. Cuando tú y yo nos exponemos a la pregunta de ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Ciertamente el Dios de amor no está enviando a nadie al infierno. Ciertamente el Dios de amor está obrando todas las posibilidades para que tú y yo podamos salvarnos. Ciertamente el Dios de amor ha hecho lo inimaginable. ¿Quién en su sano juicio aquí entregaría a su hijo para salvación de otro? ¿Si eres real? Yo te amo, en serio que lo hago, pero no entregaría a mi hijo por ti, por ninguno de ustedes. Con todo el amor de mi corazón no lo haría. No daría ni a Josué ni a Benjamín por nadie. Por eso no soy Dios, gracias a Dios. ¿Sí entiendes? Pero Dios sí lo ha hecho. Quiero que puedas ponerte en los pies de entender la magnitud del amor que Dios tiene por ti. No eres alguien insignificante. No eres alguien que no tiene valor, ni eres alguien que no tiene propósito. Eso nos lo hacemos creer nosotros con las palabras y los conceptos que nos transmitimos. Pero en las manos de Dios, tú eres
diseñado como la niña de sus ojos, como el niño de sus ojos. Dios te ama. No es eslogan de una iglesia, ni tampoco de una religión. Dios realmente te ama. Y no necesitas como estar corriendo del mensaje porque tu orgullo dice, no, es que esto es la religión, no, es que esto es la fe. No, ciertamente un día te vas a encontrar con un Dios viviente. Ese día te va a recordar este domingo, 8 de septiembre del 2024. Y te va a recordar mi cara. Y te va a recordar esa pantalla. Y te va a recordar lo escrito allí. Y te va a recordar ese día sabías que tú tienes una opción, que tú tienes un camino que decidir. Y sabes, ciertamente, caminar en el Señor, a veces hay muchas cosas que son muy sencillas y hay otras cosas que necesitan mucho de nuestro esfuerzo, porque nadamos en contracorriente. ¿Te das cuenta? A donde va el mundo, tú y yo no vamos a querer irnos, tú y yo nos vamos a poner en contra de eso. Y ciertamente a veces se pone un poquito difícil, pero ciertamente en ese poquito difícil, tú ya no estás solo, ya no eres una criatura más en el mundo, ahora eres un hijo, una hija de Dios. Y eso cambia todo. No sé cómo ha estado tu vida hasta este punto. Y yo no sé cuánto o cuán poco o cuán mucho hayas entendido, pero sí ciertamente sé que hoy día tú puedes dejar de correr. Sé que puedes dejar de correr. Yo un día dejé de correr. Yo no soy alguien perfecto, ¿sabes? Yo soy alguien que ha tenido muchas luchas igual en su vida. ¿Y sabes dónde han sido más complicadas mis luchas? No ha sido tanto en lo que hacía. Lo complicado en mis luchas estaban aquí adentro. Muy complicado. Muy difícil. Pero tienes que dejar de correr. Cuando yo entendí que Dios me amaba, aunque no creía que Dios me amaba, le di la oportunidad y dije como, bueno, ya me he metido 1000 sustancias, ¿por qué no me meto la Biblia? Y empezó a cambiar mucho en mi vida. Yo no sé de qué estás corriendo, tampoco sé qué es lo que hay aquí en tu mente. Me gustaría ver, pero no puedo. Y tal vez incluso si lo vería, sería incapaz de poder cambiar algo. Pero la persona que te estoy diciendo que nos ha salvado, el Dios poderoso, que ha cambiado en mi vida y puede cambiar la vida de muchos, es el que sí puede transformar algo. Y hoy te está diciendo, hey, yo no estoy aquí como alguien malvado esperando para condenarte y lanzarte un fuego. Yo estoy más bien como alguien que te ama, que te quiere rescatar de la decisión que en algún momento tú has tomado o que en ignorancia, sin saber, sin conocer, estás viviendo y estás caminando. Porque no eres el único que lucha con la depresión, no eres el único que lucha con la tristeza, no eres el único que lucha con el sentimiento de soledad, no eres el único que lucha que cree que no sirve para nada, no eres el único que cree que lucha o que está luchando con saberse frustrado, con el nervio, con la ansiedad, con la inseguridad. No eres el único que lucha con esas cosas. No eres el único que lucha con la frustración, no eres el único que lucha con las consecuencias de un pasado doloroso, de personas dañinas. No eres el único que lucha. Si tú te das cuenta, todas las personas que están aquí, todos tenemos una vida, todos tenemos una historia. Y el mismo Dios de gracia y de amor está buscando a cada uno de los que estamos en este lugar. Si tú ya has conocido al Señor, excelente. Te animo a que reafirmes esta fuerza en tu vida y que continúes tu caminar. Y que utilices todo lo que la iglesia te provee para fortalecer tu vida espiritual. Pero si tú no has conocido a Dios hasta ese punto, o has estado explorando, o has estado viniendo a este lugar tratando de decir como de, quiero tratar de entender un poquito más, pero no vas ni para allá ni para aquí, te animo a que puedas decidir hoy. Y que puedas entregarle voluntariamente a Dios la confianza. Puedas caminar en pos de Él. Y puedas cerrar la puerta a ese rechazo, porque ciertamente un día, esto quedará delante de Él
y tú, solamente los dos. Y si rechazas, espero que logres tener buenos argumentos para convencerlo. Yo he optado por el mío. El mío se llama Jesús. Espero que tú puedas optar por el mismo. ¿Sabes? Juan 6:37 dice que el que viene a Él, Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Y si has tenido una vida en la que tal vez dices, no soy como la monedita de oro, no caigo bien a donde voy, créeme que Dios no espera que seas una monedita de oro. Dios está ansioso por saber que te ama, por que sepas que te ama y que quiere transformar tu vida. Acompáñame a orar. Cierra tus ojitos allí donde estás y podamos agradecerle a Dios que Él es bueno. Señor, te doy gracias, te doy muchas gracias, porque lejos de oír el mensaje asustarnos, más bien nos saca con esperanza de este lugar. Lejos de asustarnos de que ciertamente tu palabra podría decir, Dios nos va a enviar al infierno, nos ayuda a darnos esperanza, a saber de que más bien es todo lo contrario. Tú no deseas enviarnos allí. Ese lugar es para el diablo. Pero tú has preparado una eternidad para disfrutar con nosotros, para que disfrutemos contigo. Y a veces nuestra mente queda pensando en algo que no es lo que debería. Hoy te pido, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida a través de lo que hemos hablado en esta mañana. Señor, que nos ayudes a saber y reconocer de que tú estás esperando que nos acerquemos a ti, de que tú nos estás llamando y que con amor nos quieres recibir, quieres transformar, que está en nuestra decisión, lo único que está, porque no podemos salvarnos, pero lo único que está es decidir que si aceptamos lo que tú has hecho, si aceptamos la obra que tú has dado, si aceptamos el perdón de pecados en las manos de Jesús, y que esto pueda darnos una nueva vida cercana a ti, que más bien no queremos seguir en el camino rechazándote y diciendo no, ya no te necesito, sino más bien te necesitamos, Dios. Te necesitamos profundamente. Te necesitamos de tu guía, necesitamos tu sabiduría, de tu amor, pero sobre todo necesitamos sanar aquí adentro. Y Padre, te pido que tú obres en nosotros y en esa decisión en la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy las gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén.